que va navegando, que vaga perdido sin dirección. Así es el hombre que va caminando lejos del camino de la salvación. Así es el hombre que va caminando lejos del camino de la salvación. El hombre perdido no encuentra reposo ni tiene esperanza de su salvación. Solo Cristo ofrece la paz y el gozo, en Él no se encuentra jamás perdición. Solo Cristo ofrece la paz y el gozo, en Él no se encuentra jamás perdición. Así es el hombre que vaga en el mundo, que la voz de Dios no quiere escuchar. Así es el hombre que vaga en el mundo, que la voz de Dios no quiere escuchar. Ay del que siga cruzando los vientos, las furiosas olas del negro mar. Llegará el día de sus lamentos, se exclamará, pero tarde será. Llegará el día de sus lamentos, se exclamará, pero tarde será. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por un nuevo domingo. Le damos gracias porque estamos aquí todavía en la tierra, reunidos, esperando su venida. Dios es bueno. Hemos pasado una semana pues de quizás de muchos trabajos, quizás de muchas penas, sacrificios, pero Dios está con nosotros. Tengamos fe de que pronto pasará esta crisis y que estaremos nuevamente reunidos en nuestra iglesia bonita, Betel. Esta clase está dirigida para todos los amigos, está dirigida para todos los hermanos y hermanas, sin distinción de credo o religión, pues Dios no es religión. A Dios se le busca con el corazón a través de su Hijo amado Jesús. Entonces no estamos predicando religión, sino que estamos hablando de Jesús. La clase para este día se denomina Ageo. Está en el libro de Ageo. Y vamos a hablar de meditad bien sobre vuestros caminos. Es un tema muy interesante, pues que a cada momento los humanos debemos de estar siempre meditando sobre lo que estamos haciendo, sobre las cosas buenas, sobre las cosas malas, sobre los aciertos, desaciertos, sobre lo que realmente contribuye a nuestro crecimiento como personas, sobre nuestros amigos, sobre las ganancias. Hay que meditar también sobre nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo para nuestra vida material? Todo eso tenemos que estarlo meditando pues día a día.
Sin una meditación completa, pues no podríamos nosotros cambiar nuestro rumbo si algunas cosas van malas. La idea de hacer una evaluación de nuestra vida es cambiar las cosas malas, seguir haciendo las buenas y mejorarlas, e incrementar cosas buenas a nuestra vida. De eso se trata la clase de este día. Y como les dije hace un momento, estamos hablando del libro de Ageo, otro de los profetas menores, pero no por ser menor tiene menos importancia. Y el tema es meditar bien sobre vuestros caminos. Ya pues en la introducción dijimos de que meditar sobre nuestros caminos es analizar cómo estamos, qué estamos haciendo, dónde estamos, para dónde vamos. En ese sentido, tenemos una verdad central que dice: las bendiciones de Dios se derraman sobre los que viven para agradarle. Es una gran verdad, ¿no? Las bendiciones de Dios se derraman sobre los que viven para agradarle. Luego tenemos lo que es el versículo clave. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ese es nuestro versículo clave, el nombre de la clase. Como siempre, pues tenemos un bosquejo para la clase, y el bosquejo para este día trae 3 numerales. Número 1, ponga a Dios en el primer lugar, siempre. O sea, no podemos poner a Dios en segundo lugar, porque entonces vamos a fracasar. Dice: no busque excusas. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Honre a Dios con su obediencia. Número 2, viva en la presencia de Dios. Y esto se divide en: Dios está con el obediente y mantenga viva la fe. 3, experimente las bendiciones de Dios. Tiene 2 literales: el precio de la desobediencia y la recompensa a la fidelidad. Entonces este es el bosquejo que vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Espero que ya estén ahí acomodados, ¿verdad? En su sofá, estén en sus casitas, ya listos con la Biblia, porque vamos a ir poco a poco pues leyendo estas partes del bosquejo. Como objetivo tenemos examinar la importancia que damos a las cosas de Dios y dar a Él el primer lugar en todo lo que hagamos. El objetivo, examinar la importancia que damos a Él y el primer lugar en todo lo que hagamos. O sea, ¿qué tanto le damos a Dios? ¿Qué tanta importancia le damos a las cosas de Dios o a las cosas materiales que estamos haciendo? De eso se trata esta clase. Va a estar muy interesante. Pongámosle atención a lo largo de esta hora que Dios nos va a permitir estar hablando con ustedes. Pues Dios es bueno. Vamos a compartir una pequeña introducción. Pongámosle atención. Ageo es un nombre hebreo. Significa festivo y tiene que ver con el hecho de haber nacido en los días de una de las grandes fiestas judías. Es muy posible que Ageo haya visto la destrucción del templo de Salomón junto con el profeta Zacarías. Después de Abdías, Ageo es el libro más breve del Antiguo Testamento. Pero su mensaje no por eso es menos importante. Su muy bien cumplida misión fue demostrar que si el pueblo diese prioridad a Dios y a su casa, siempre sería bendecido. Ageo poseía las cualidades de un buen pastor. Era alentador y su palabra estaba en sintonía con el corazón del pueblo y la mente de Dios. Por eso fue elegido el mensajero del Señor, para llevar al pueblo desanimado la seguridad de la presencia de Dios. El templo se encontraba destruido y el pueblo había sido llevado como esclavo. Israel estuvo exiliado
durante 48 años en Babilonia. Pero entonces, el rey Ciro derrotó al imperio babilónico y decretó que Israel volviese para Jerusalén y reconstruyese el templo. Cupo al profeta Ageo recordar que la libertad provenía de Dios y no del rey. No obstante, menos de 5 años después, las cosas no estaban dándose muy bien para el pueblo de Israel, que ya se hallaba cuidando más de sus cosas que las cosas de Dios. Ese es el mensaje central de Ageo. Tal como en la época de Israel, a veces, cuando las cosas no van muy bien en nuestras vidas, queremos echarle la culpa a muchas cosas. Pero lo que Dios estaba diciendo a través del profeta es que el pueblo mismo era el culpable de su propia desgracia. Con el corazón lejos de los caminos de Dios, era preciso volver al amor primigenio. Ageo es un profeta de los menores, pero también trae un mensaje de Dios para los hombres. En la introducción, pues, dice que nos hemos olvidado de darle el primer lugar a Dios, ¿verdad? O sea, darle el primer lugar a Dios es que en todo lo que hagamos siempre tenemos que tomar en cuenta su opinión. Así como cuando un hijo o un buen hijo le pregunta a su padre: mira, papá, ¿crees que puedo hacer esto? Y el papá le da consejos al hijo. Entonces Dios también espera de que nosotros como hijos lo tomemos en cuenta a Él a la hora que vamos a hacer algún proyecto de vida, ¿verdad? Sea un proyecto de la iglesia. Entonces tenemos que tomar en cuenta a Dios para todo eso. Y como introducción entonces tenemos eso: nos hemos olvidado de darle el primer lugar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces vamos a iniciar la clase con la primera parte que dice: ponga a Dios en el primer lugar. Y la parte A: no busque excusas. No busque excusas. Vamos a leer Ageo 1, del 1 al 4. Preparen por ahí su Biblia. Vamos a leer Ageo del capítulo 1 al 4. Vamos a abrir nuestras Biblias. La palabra de Dios dice: exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasat, sumo sacerdote, diciendo: sí ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de hablar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que Dios nos quiere decir esta mañana a través de su palabra. Ahí pues ya leímos los primeros 4 versículos y son bastante duros. En primer lugar, Dios envió a Ageo para recordarles a los israelitas de la tarea que tenían por delante de ellos. Y si ustedes analizan, ahí dice este pueblo y no dice mi pueblo. En primer lugar, Dios lo llama este pueblo. Es como que nosotros como padres le digamos a nuestros hijos: este cipote, este muchacho. Lo normal es que usted le diga y yo le diga a los hijos, pues, mi hijo amado, mi tesoro, mi príncipe, mi princesa. Pero en este momento Dios está enojado y le dice este pueblo. No dice mi pueblo, como siempre lo ha llamado. Mi pueblo escogido. Entonces Dios está molesto con el pueblo de Israel,
Para esta fecha, pues ya también tenemos que tomar en cuenta de que ya los israelitas estuvieron cautivos 70 años y ya fueron liberados. Entonces el remanente que quedó de Israel es el que está ya levantando nuevamente el pueblo. Y Dios les ha encomendado pues reedificar el templo, ¿verdad? El rey Salomón, que fue destruido, con todas aquellas bellezas de que Salomón en su proyecto, ¿verdad? Que dejó también su padre David. Era un proyecto enorme, un templo muy bello, hermoso, o sea, incomparable con todo lo que a lo largo de la historia conocemos. Entonces, en la lectura de Ageo 1 al 4, ¿de qué? Hacemos una pregunta. ¿Y de qué está acusando entonces Dios al pueblo? Esa pregunta que nos hacemos. ¿De qué acusa Dios al pueblo de Israel? O sea, ahí no dice que son idólatras. Ahí no dice que hay prostitutas. Ahí no dice que se embriagan. Pero les está demandando una cosa, y es lo que vamos a descubrir a lo largo de la clase. El pueblo seguía ocupado en sus quehaceres. O sea, el pueblo estaba igual que nosotros ahora en el siglo XXI, construyendo casas, haciendo hospitales, haciendo carreteras, aeropuertos, viajes a la luna, haciendo armamento militar. Bueno, el pueblo estaba haciendo eso, estaba ocupadísimo en sus quehaceres. Todos construían sus propias casas, a la más bonita de todas. Igual que el siglo XXI. ¿Cuál es la preocupación de toda pareja cuando se casa? Compremos una casa, hagamos una casa muy bonita, y luego de que comenzamos por experiencia, cuando ya comenzamos a hacernos mayores, la casa si es grande hasta nos cuesta limpiarla. La casa que se compró para los hijos se van, se casan y hacen sus casas para sus hijos, que van a ser los nietos de nosotros. Y entonces la casa que usted compró, que le dedicó tanto tiempo, casa física, ahí va a ir quedando. Por último, a los hijos ni les gusta la casa, y no que hasta la venden cuando usted muere o yo muera. Pero bien, en ese tiempo de Israel, todos construían sus casas. Y es posible que cuando dice la palabra artesonadas, o sea, casas artesonadas, es posible que estemos hablando de algunas residencias acaudaladas, como muchas veces aquí hablamos nosotros. Y a medida de broma, hay veces que decimos, vamos a comprar una casa allá por el Escalón, ¿verdad? Comprate una casa ahí en el Bypass, calle Nueva. Date allá en Salvador, a las mejores residencias. Es posible que artesonadas signifique eso, ¿verdad? Casas altamente acaudaladas. Bueno, aquí en Santa Ana hay casas que tienen una manzana de tamaño. Residencia Las Mercedes, aquí por la Despensa, con sus piscinas enormes por dentro. Esas son las casas artesonadas. Entonces Dios les dice eso, están construyendo sus casas. Y en todo caso, la construcción de buenas casas sacaba a la luz la dedicación y el tiempo y los recursos que este pueblo dedicaba. Entonces Dios estaba observando de que el pueblo estaba dedicando, era un pueblo trabajador, pero estaba dedicando tiempo a sus casas, estaba dedicando tiempo a todo lo de ellos. Imagino de que Dios, en su santo amor celoso, siempre, Él ha dicho así, que es celoso. No le gustaba ver al pueblo que ha dedicado en estas cosas, porque se habían olvidado del mandato, que era reconstruir el templo de Dios. Sin embargo, los israelitas en ese momento estaban reconstruyendo sus casas. Y el pueblo decía que todavía no era tiempo de construir el templo. Entonces, si dejamos a Dios en segundo lugar, vamos a fracasar. El tiempo para construir la casa de Dios es ahora, y no debe de esperar. Y vamos a profundizar un poquito más. La casa de Dios en nuestro tiempo ya no es el edificio físico. Dice la Biblia
que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces aquí se complica más la cosa. Si los israelitas en aquel tiempo les demandaba construir su templo físico, ahora a nosotros nos está demandando construir nuestro templo espiritual. Tremendo, muy tremendo. El templo donde habita el Espíritu Santo. Hay que construirlo, reconstruirlo. Porque cuando este templo espiritual fue conquistado por el mundo, a saber qué cosas no le pasaron. Y entonces ahora que somos cristianos y que pertenecemos al reino de los cielos, este templo tiene que ser reconstruido. Y no me refiero al cascarón, a este cuerpo material que andamos llevando. Este cuerpo material aquí va a quedar, se va a engusanar, lo van a enterrar, se va a convertir en abono para los mangos. Si quedamos a la par de un palo de guayabas, ahí vamos a servir de abono para las guayabas. O sea, nos referimos a ese ser interno, a esa parte de Dios. Lo que nosotros vemos en los humanos no es lo que Dios ve. Dios ve la parte interna. Nosotros vemos el cascarón, el cuerpo, pero no. Lo que se va a ir para el cielo no es el cascarón, este cuerpo. Lo que se va para el cielo es el espíritu, el alma. Y entonces eso es lo que tenemos que cuidar. Y eso es lo que tenemos que reconstruir. Y eso se refiere a la clase. Si aquellos fueron demandados porque no construían el templo de Dios, nosotros vamos a ser demandados porque no reconstruimos y no adornamos el templo de Dios espiritual. Así es, hermanos. Es que, hermanos y amigos, tenemos que meditar sobre lo que estamos haciendo. En la parte B de nuestras clases dice: honre a Dios con obediencia. Para eso vamos a leer Ageo 1, 5, 11. Y tenemos entonces en Ageo 1, 5, 11, busquémoslo por ahí, en Ageo 1, 5, 11. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recojáis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, es lo que estamos diciendo. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Porque eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, la lluvia. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Siempre en las clases es bueno pues remontarnos del pasado al presente y reconocer que en nuestro siglo XXI hacemos lo mismo. Hoy quizás nos estamos preocupando por tener un templo físico bonito, hermoso, pero ¿cómo está el templo de nosotros? O sea, cada quien, pues esto es individual, ¿no? Cada quien examínese, vea hacia su interior, si las cosas que estamos haciendo son realmente apegadas a la voluntad de Dios, o hay cosas que más se orientan a las partes materiales.
las modas, los estilos. Y Dios no dice que sea malo eso. Dios lo que está demandando es que construyan su templo. Si les dice que suban, dice que bajen madera y que los va a bendecir. O sea, en todo proyecto que Dios está de por medio, ese proyecto va a ser exitoso. Y en todo proyecto donde Dios no es el primero, en primer lugar, vamos a fracasar. Fíjense que el pueblo de Judá no era perezoso, era un pueblo trabajador. Ya les expliqué hace un momento de que ellos, todo lo que hacían, pues era para ellos. Tenían casas, cosechas, tenían dinero, tenían que comer y que beber, tenían mucha ropa. Pero sin embargo, lo que obtenían con su inversión era mínimo. Porque Dios, en su santo amor y en su inmenso poder, no les permitía recolectar todo lo que ellos pues tenían que recolectar. Y sin embargo, este pueblo no se daba cuenta. ¿Qué queremos decir? De que si estamos en las manos de Dios, todas las bendiciones hasta que sobreabunde. Sí, mire, qué maravilloso es cuando uno tiene quizás pocas cosas en la casa y algunas veces uno dice, ¿y ahora qué voy a almorzar? Y de la nada aparece alguien por ahí en la puerta, mira, ¿quieres comer? Y van con un plato. Y dan ganas hasta de llorar, pues, y yo ya lo he hecho. Qué bendición de Dios, digo. No habíamos preparado por diferentes razones. Y aparece alguien por ahí regalándonos un plato de comida. Y muchas veces no es que tal vez no estemos muriendo de hambre y no lo necesitemos, pero hay que valorar ese acto de que alguien, impulsado por el amor de Dios, llega a tu puerta y te da un pedazo de pan, un plato de comida. Nunca menospreciemos las bendiciones de Dios, por muy poquitas que sean. Dios es bueno. Y entonces nace la pregunta, ¿por qué dijo Dios de que su pueblo no había prosperado después de perseguir con diligencia sus propias metas? Esa es una pregunta que Dios se hacía ahí. Y lo que pasa es que Dios se había olvidado de restaurar su templo. Y ese era uno de lo que Dios le estaba reclamando al pueblo. El pueblo se había olvidado de restaurar su templo. Y Dios quería tener su templo para que la gente le adorara ahí. Pero aquellos no, ¿verdad? O sea, compraban las mejores luces, alarmas, el mejor carro, el mejor ventilador, la mejor cama, la mejor almohada, el mejor juego de comedor, la mejor refrigeradora, el mejor piso cerámico, en fin. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios? Tremendo. Fíjense que no podemos dejar nuestras profesiones, ¿verdad? Nos dice algunas veces los amigos, es que este es pasmado, este es bobo, es ingeniero, es doctor, es licenciado, es una hermana que Dios la bendice en el mercado y tiene buen negocio. Pero este es bobo, es pasmado, ahí va al templo. O los diezmos, vale, ¿no? Entonces el mundo así trata. Pero no decimos que es malo ser profesional ni tener dinero. Dios nos ha permitido eso. Algunos y otros están en proceso. Lo malo es olvidarse de la misión que tenemos aquí en la tierra como cristianos al servicio de Dios. Tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que hablar a los amigos de Dios. Bueno, tenemos que compartir con el que necesita parte de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, sino que parte de lo que tenemos. Si con una tortilla que le regalemos a alguien
y ese alguien tenía hambre, hasta va a llorar de la alegría que usted compartió con él. Entonces, no le hagamos caso a la gente que se burla. Nosotros vamos por el camino angosto. Y ese camino angosto no existen títulos, ni profesiones, ni buenas ropas. En la iglesia todos somos hermanos en Cristo. Y nos debemos de ver iguales. Ni el hermano que vende carbón, ni el hermano que tiene buses, ni el hermano que tiene lo que tenga. En la iglesia somos todos hijos de Dios. Y todos tenemos que velar por reconstruir nuestro templo interno para servirle a Dios con gozo y alegría. Y de eso es lo que está demandando Dios. Y si en todo lo que hacemos tomamos en cuenta a Dios, entonces los frutos van a ser abundantes. Y esos frutos abundantes nos va a permitir dejar a nuestra familia en bendición. Y nos va a permitir bendecir a otras personas. Y eso es lo que le pasaba a Israel en ese tiempo. Se había olvidado de construir el templo y por eso lo que hacían y lo que recogían como fruto no reflejaba el sacrificio que ellos tenían. Invertían mucho tiempo, pero lo que recolectaban no era tanto como lo que tenían que recoger, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y no hablamos del pecado, que muchas veces hablamos de los pecados de adulterio, de fornicación, de idolatría, ¿verdad? Aquí el pecado era otro, y ya lo vamos a descubrir poco a poco. Bien, en la parte 2 de nuestra clase dice, viva en la presencia de Dios. Literal A, Dios está con el obediente. Y para ello vamos a leer Ageo 1, 12, 15. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué. Este Josué no es el Josué que andaba con Moisés. Este Josué es otro, es hijo de Josadat. Ustedes no van a confundir a Josué, el de Moisés. Sumo sacerdote y todo el resto del pueblo. La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado a Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Se acuerdan cuando Jonás llegó a Nínive y no quería predicar? Pero bien, cuando llegó y Jonás le dijo, el pueblo de Nínive se puso pues en oración y Dios en ese momento lo restauró. Ya hemos dicho que más adelante Nínive regresó al mal y fue destruido. Pero aquí pues el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, el sumo sacerdote también y Zorobabel también. Entonces cuando los líderes escuchan la palabra de Dios, involucran a su pueblo. Ser un líder es eso, escuchar la palabra de Dios y que nuestro pueblo, nuestros hermanos, nuestros asistentes a la iglesia puedan tener un cambio. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo respondió el pueblo ante la profecía de Ageo? Esa es la pregunta que hacemos. ¿Cómo respondió el pueblo ante la profecía de Ageo? Vamos a responder de la siguiente forma. El pueblo se volvió a Dios en obediencia. O sea, el pueblo escuchó y entendió de que lo que estaban haciendo era solamente para ellos. Ya hemos dicho, pues, sus casas y todos los bienes. Y a partir de ahora, entonces, entienden y se vuelven a Dios. Y aquí viene algo importante. El pueblo, a pesar de que comenzaron a construir, el pueblo seguía en ruinas. O sea, no recolectaban lo que tenían que recolectar. Dios una vez
Cuando cometemos un pecado y Dios nos restaura, las consecuencias de ese pecado lo llevamos. Entonces no quiere decir de que porque andamos mal con Dios en algo, en este caso era un pecado de sumisión, desde los líderes hasta el pueblo. Pero, ellos se habían olvidado de construir el templo, y ese era el pecado. Entonces, cuando llevamos las consecuencias del pecado en nuestras vidas, eso lleva un tiempo, y algunas veces toda la vida. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Él se volvió a Dios, pero esas consecuencias seguían ahí. Cada vez que los creyentes se apoyan en sus propias fuerzas y pierden de vista a Dios, están destinados al fracaso. Siempre que tenemos un proyecto, ya sea espiritual o secular, tenemos que estar amparados en las fuerzas de Dios y no en nuestra inteligencia, no en nuestra profesión, porque si Dios no está con nosotros, las cosas van a fracasar. Por muy buen albañil que seas, por muy buen ingeniero que seas, por muy buen abogado que seas, por muy buena comerciante, las cosas se van a venir al suelo, va a ser un fracaso. Pero si Dios está con nosotros, todo va a ser un éxito. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cada vez que el cristiano se humilla, le está dando una oportunidad a Dios para que obre su gracia. O sea, hermanos, el humillarse ante Dios, bueno, reconocer que Él es Dios y que nosotros somos ovejas de su prado. Reconocer que Él es Rey de Reyes y nosotros somos soldados en ese ejército. Reconocer que Jesús vino y nosotros hemos sido injertados y ahora somos hermanos de Cristo y ahora somos herederos y coherederos de la gracia de Dios y de los bienes celestiales. Pero eso es por si nos humillamos. Cuando el pueblo de Israel entendió y se humilló, Dios empezó a tratar con él. Y también acordemos de que el pueblo de Israel tiene una promesa que le hizo a Abraham: y en ti serán benditas todas las naciones. Cuando le dijo, y si puedes contar las estrellas. O sea, a veces uno sale una noche muy estrellada y uno se queda viendo al cielo y ve tanta estrella, y no sé si usted ha hecho la pregunta, ¿va? ¿Y de dónde salió tanta estrella? Y entonces comenzamos a ver la inmensidad de Dios en esa creación y no la entendemos. Simplemente sabemos que Dios la hizo. Tanta estrella. La parte B dice: mantenga viva la fe. En Ageo 2:1-9. Entonces vamos a leer siempre la Biblia y dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? O sea, se refiere a la casa de Dios que hizo David con su hijo, al menos que David dejó proyectada. ¿Y cómo la veréis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Jodasat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendré el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová.
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esa es la palabra de Dios, que dice: mantenga viva la fe. Entonces, hermanos, no hay tarea tan grande para un cristiano que confíe en Dios. O sea, no hay tareas grandes. En las manos de Dios todas las tareas son pequeñas. Pero muchas veces el desaliento puede surgir mientras desarrolla esa tarea. Y cuando ese desaliento llega, pues ahí tenemos que ser fuertes. ¿Verdad? Tenemos que quizás ver el pasado de las experiencias cristianas, de todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha sacado en victoria a los pueblos, para cuando ese desaliento llega, también confiar en que Dios es el mismo, ayer, hoy y será siempre, y que estará con nosotros. Entonces el pueblo de Judá se daba cuenta de que el templo que estaban construyendo era una simple sombra comparado con el que hizo Salomón. Ahora la pregunta es, ¿y el templo que nosotros tenemos en nuestro ser, cómo anda? ¿Cómo anda? Cada quien responda. ¿Es una simple sombra? ¿O es un templo hermoso diseñado para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Me refiero al templo de nosotros, al cuerpo, al que está en el cuerpo. Cuando todos los creyentes están desanimados, es posible de que estén creyendo que Dios no los atiende. Y es posible que digan que Dios no está con ellos. O sea, es normal que el humano, quizás como en su debilidad, pueda pensar esas cosas, pero Dios siempre está con nosotros. Los que desmayamos somos nosotros como humanos, porque ponemos nuestra mirada en cosas que no tienen mayor quizás solidez para Dios, o no están en la plena decisión de que Dios las hagamos, o no hemos tomado en cuenta a Dios para hacerlas. Entonces, para vencer el desaliento, es necesario encontrar aliento en la perspectiva eterna de Dios, o sea, en las profecías eternas de Dios. Solamente así podemos encontrar aliento. Y cuando tenemos fe y creemos en todo lo que Dios ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que hará, eso nos va a dar aliento para que sigamos adelante en nuestros proyectos. Sean tus proyectos de estudio, joven, sean tus proyectos de negocios, hermanas y hermanos, sean tus proyectos de profesiones, hermanos, sea lo que sea. Solamente entendiendo y tratando de visualizar la perspectiva eterna de Dios, vamos a tener aliento para poder vencer ese desaliento que nos ha llegado, para continuar caminando en este bello camino que nos va a llevar al cielo. Y muchas veces Dios a cada momento dice que Él es el Señor, que Él es el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Reyes. O sea, nos está diciendo a cada momento que no temamos, que no nos sintamos débiles. Que nos está diciendo: mira, yo soy el Rey de Reyes, mira, yo soy el dueño del oro y la plata. ¿Y cuál es tu pena? ¿Cuál es tu acongojo? ¿Cuál es tu temor? ¿Ya? Eso nos está diciendo: hijo, yo soy el dueño de todo el universo. Entonces tenemos que meditar bien en todo eso, por eso meditar en tus caminos. Y en la parte 3 de nuestra clase dice: experimente las bendiciones de Dios. La parte A, el precio de la desobediencia. Vamos a analizar cuál es el precio de la desobediencia. Para ello vamos a leer Ageo 2, 10 al 19. Ageo 2, 10 al 19. Vamos a leer esa parte de la Biblia y la vamos a compartir con ustedes para que la podamos leer. Dice la palabra de Dios: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos,
pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, cualquier otra comida será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no, ya, el precio de la desobediencia. Y dijo Geo: si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo, tremendo, y esta gente delante de mí, dice Jehová. Imagínense, qué tremendo lo que Dios le dice a Israel. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día y adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían el montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O sea, esta parte de aquí, el 16, es parte de la desobediencia. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaban 20. Venían al montón de 20 efas y solo había 10. Dice: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Y entonces, cuando nos detenemos un poco a analizar lo que Dios nos trata de decir en este momento, dice: una vida consagrada a Dios puede contaminar o contaminarse con el pecado. Eso es normal, ¿verdad? O sea, una vida consagrada a Dios, podemos ser que estemos quizás muy sometidos a un ministerio y que tengamos grandes privilegios, pues el pecado va a contaminar. Y entonces ese pecado, cuando contamina al cristiano, el cristiano deja de recibir las bendiciones. Fíjense que en este tiempo de Israel habían desaparecido las idolatrías, prostitutas, los falsos sacerdotes, y todo eso no estaba, pero se habían olvidado de construirle a Dios su templo. Y ahora, en el pleno siglo XXI, Dios nos está demandando la construcción del templo de nuestro cuerpo, el templo espiritual. O sea, lo que hablamos, lo que hacemos, cómo nos comportamos. Somos cartas leídas al mundo, y somos la sal de la tierra. Entonces, cuando hacemos un análisis de todas esas cosas en nuestra vida, podemos llegar a conclusiones. Y algunas veces podemos decir de que los israelitas, sus acciones no estaban a la altura de la fe que proclamaban. O sea, lo que hacían ellos en ese momento no estaba a la altura de la fe que ellos proclamaban. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Y usted cree en Dios? ¡Amén! ¿Y va a la iglesia? ¡Amén! ¿Y evangeliza? ¡Amén! Es la fe que usted proclama. Pero ¿y las acciones? El carácter, su vocabulario. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen sus vecinos? La misma familia. Entonces ahí está la clave, ¿verdad? Autoevaluarse, ver dónde estamos. Fíjense que su pecado, vamos allá a ir aclarando un poquito. El pecado de Israel en ese tiempo era omisión, por no cumplir un mandato divino.
Así de sencillo. Si Dios nos manda a hacer algo, hay que cumplirlo. Y Dios en este momento hace un mandato en Mateo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ah. Me acuerdo cuando comenzamos en la iglesia, ahí por el año 83. Y bueno, uno acostumbrado a hacer juegos de los amigos en la colonia, cosas que no eran de la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia y comenzamos con el grupo de amigos, que algunos todavía están en la iglesia, otros ya están en otra parte, otros ya murieron. Y el primer día me dice un hermano que está en Estados Unidos: vaya, Andaluz, subiste ese bus, era el bus de Chalchuapa. Yo con la Biblia en la mano ahí, ¿verdad? Andaba con mi Biblia. Y fuerte iba, me subo al bus. Antes de subirme le digo: ¿y qué les digo? Le digo: vos hablar de Dios, me dice. Vale. Miren, hermano, no es fácil. El primer día que me subí al bus, y voy viendo a la gente sentada, y toda la gente cuando me subí se me quedan viendo. Ellas dijeron: ¿y este bicho qué nos van a ir a decir? Y yo sentí en ese momento que las candillas me temblaban y me puse caliente, tembloroso. Pero dije yo: aquí estoy, después de Dios voy a hablarte. Y mire, comencé a hablar, hermano. Y a ver de dónde me salían las palabras. Pero al final me bajé de ese bus feliz. Y vino una sed. Nos subíamos de un bus en otro bus. Y así comenzamos en ese ministerio de evangelismo en ese tiempo. Era muy bonito. Entonces, si Dios nos ha mandado, hay que hacerlo, para que no caigamos en esto de la omisión. Porque Dios nos va a reclamar. Nos va a decir que dónde está lo que Él nos ha mandado. Y entonces, en consecuencia de todo esto, Dios había retenido las bendiciones por no cumplir ese mandato. Muchas veces Dios tiene un regalo para sus hijos. Y eso puede compararse usted como padre. Algunas veces usted tiene algo para su hijo y dice: si hoy se levanta y colabora con la casa y hace limpieza y lava platos y hace mandados, yo le voy a dar una propina para que compre algo. Entonces no lo hace, no lo da. Entonces, lo mismo es Dios. Dios nos tiene por ahí en las manos algo, ¿verdad? Y si nosotros llegamos como hijos obedientes y cumplimos el mandato, ahí viene la bendición. Pero no estamos predicando, no estamos dando la clase para estar pensando nada más en cosas materiales. Pero si Dios lo da, hay que disfrutarlo. Fíjense que cuando comenzamos a obedecer a Dios, las cosas no se van a volver bondadosas de la noche a la mañana. Pasa un tiempo. Pero poco a poco vamos a ser bendecidos. Ya en la parte B, la recompensa de la fidelidad. Vino por segunda vez la palabra de Jehová, lo tenemos en Ageo 2, 20, 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová, Ageo, a los 24 días del mes, diciendo: hablad a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, allí pues, al leer esa palabra, ¿verdad?, la palabra de Dios, podemos ver de que Dios va a destruir a todos los que están alrededor de los enemigos, y nos va a premiar a nosotros, los hijos de Dios. En ese tiempo era Israel. El pueblo de Dios era pequeño, pero estaba rodeado de muchos pueblos que deseaban el mal y deseaban ver caer a Israel. Muchas veces en nuestro quehacer diario estamos rodeados de muchas personas que desean vernos caer. Y cuando un cristiano cae, hasta burla hacen: ve, aquel ya se cayó. Allá lo vieron saliendo de tal parte. Allá lo vieron tomando de tal cosa. Mira cómo habla aquel. O sea, así es las personas que nos rodean, como los pueblos que rodeaban a Israel en ese tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el testimonio, lo que hacemos, lo que decimos, porque pues somos cartas leídas al mundo. Fíjense que el mundo no se esconde para mostrar su odio por el cristianismo. O sea, no se esconden, hacen burla. De hecho, para nosotros los maestros en
En las escuelas seculares no es prohibido predicar el Evangelio. Una vez yo me acuerdo que les envié algo espiritual, me reclamaron. Eso está prohibido aquí, me dijeron. Y uno, sí, un poco quizás triste, ¿verdad? Porque le está dando el pan a los perros, o sea, perrillos, como dice la Biblia. Pero ahí también hay una respuesta en ese mensaje, ¿verdad? No quieren, es como alguien enfermo que no se deja sanar. Entonces, ya me ha pasado algunas veces. Y con sentimiento en mi corazón, tengo que dejar de hacerlo. Porque es prohibido predicar la palabra de Dios en las escuelas, ¿verdad? Pero en la promesa de Dios, Dios va a sacudir los cielos y la tierra. Por poderosos que sean, poderíos militares, países, poderíos económicos, no van a escapar de la ira de Dios. Cuando venga la guerra del Armagedón, van a ser destruidos hasta los más poderosos. Para Dios no hay nada imposible. Entonces se van a reunir todos contra Israel y ahí van a ser destruidos. Dios dijo que meditaran en sus caminos y que realmente, y qué es lo que realmente estamos haciendo por el reino de Dios. Entonces tenemos que continuar meditando en nuestros caminos. Tenemos algunas preguntas, quizás ya como para ir cerrando la clase. Y en conclusión, si Dios nos demanda algo, hagámoslo. Si Dios nos pide algo, hagámoslo. Y si nos comprometemos a hacer algo con Dios, hagámoslo. Porque Dios nos va a demandar el cumplimiento de esa promesa. Y si no lo hacemos, nos va a pasar igual que Israel. Mientras no hagamos el compromiso que tenemos con Dios, nuestras cosechas van a ser débiles. De las preguntas que quiero dejar como reflexión para que ustedes ahí me las analicen, las conteste cada quien en su casa. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Va cada uno en su casita. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Esa es la pregunta. ¿A qué te mandó Dios a esta tierra? ¿Por qué sos cristiano? O sea, ¿qué espera de Dios de nosotros como cristianos? Y luego la otra pregunta, ¿cómo relacionamos nuestra vida terrenal con lo que Dios espera de nosotros? Como tú ya te contestaste, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Sos diácono? ¿Sos maestro? ¿Sos pastor? ¿Sos líder de Testigos del Rey? ¿Sos líder de los jóvenes? ¿Sos líder de las hermanas? ¿Sos líder de los hermanos? ¿Sos músico? ¿Sos evangelista? Entonces viene la pregunta. ¿Y cómo relacionamos nuestra vida terrenal con lo que Dios espera de nosotros? Y les dejo las preguntas. Interesantes. Bien, hermanos, ha sido un placer y un honor estar con ustedes un domingo más. Dios les bendiga y esperamos vernos pronto en la iglesia. Para Dios sea la gloria en todo lo que hacemos y que después de esta pandemia, pues, algún cambio haya ocurrido en nuestras vidas y que hayamos entendido de que Dios es lo más sabroso, es lo único bueno en este mundo y que no hay nada más. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buen día.